Paulie Walnuts es el hombre que llena cada silencio con ruido, con historias interminables y risas demasiado fuertes, pero detrás de todo ese sonido, lo que realmente hay es vacío, miedo y una fe ciega en un sistema que ya no existe. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a desarmar la tragedia silenciosa de Paulie, el soldado que sobrevivió demasiado tiempo. Paulie Walnuts es, en muchos sentidos, la encarnación de un tipo específico de locura americana. El hombre que hace todo bien según las reglas de un mundo moribundo y aún así se encuentra tragado por el vacío. No es solo que sea old school, es que todo su sentido de sí mismo depende de un código moral que nunca fue verdaderamente moral. Su violencia, su paranoia, su superstición, todo proviene de la necesidad de darle sentido a un universo que ya no recompensa la fidelidad. Cuando se mira en el espejo, ve a un soldado sin guerra, a un creyente sin Dios. Se aferra a presagios y rituales como un hombre que se ahoga se aferra a un madero. Cada sueño, cada pájaro, cada número en una matrícula es una señal del más allá. Se persigna antes de los golpes. Reza por un perdón que en realidad no entiende. Y debajo de todo hay un miedo sofocante, no a la muerte, sino a la falta de sentido. Quiere creer que su lealtad a la mafia, sus décadas de trabajo, su supervivencia significan algo, pero el mundo de Tony le quita esa ilusión poco a poco. Paulie está atormentado por la culpa. Y sin embargo, no puede nombrar por qué. No es por la gente que ha matado. Eso fue negocio. Es la silenciosa realización de que la vida que construyó está vacía, que no hay gracia esperándolo al final. Cada vez que Tony u otro capo le recuerdan su condición de prescindible, lo empuja más cerca de una crisis espiritual. Es un hombre que teme más al purgatorio que al infierno, porque el purgatorio implica esperar. Y Paulie ha estado esperando toda su vida. Cuando visita a su madre moribunda o se sienta solo en su sala mirando las paredes, las grietas en su armadura se muestran. Los chistes ruidosos, la obsesión con el arreglo personal, la dureza fingida, todo es camuflaje. Está aterrorizado de ser olvidado. El peor destino en su mente no es la muerte, es el borrado. Para Paulie, morir sin reconocimiento significaría que su vida fue un desperdicio. Y sin embargo, hacia allá se dirige. Hacia el olvido en un mundo que no recuerda a soldados como él. Tony, por todos sus pecados, todavía se cuestiona a sí mismo. Lucha con la duda, la terapia, la culpa. Es consciente de que está roto. Paulie no tiene esa conciencia. Toda su identidad depende de negar la debilidad, pero esa negación lentamente lo vuelve loco. Su paranoia hacia los demás, Christopher, Tony, incluso civiles al azar, proviene de esa misma división interna. En el fondo, Paulie siente que todo en lo que creyó era una mentira, pero no puede enfrentarlo de frente. Así que lo proyecta hacia afuera, convirtiendo su podredumbre interna en sospecha hacia todos los demás. Por eso, su lealtad se siente tanto sagrada como sofocante. Necesita la aprobación de Tony, no por amor o respeto, sino porque Tony representa el último vínculo con una estructura que le da propósito. Cuando Tony retira su calidez o lo trata como una carga, Paulie se desmorona internamente. La jerarquía no es solo su trabajo, es su teología. El jefe es Dios, las reglas son escritura y los rituales son oración. Sin ellos, está espiritualmente sin hogar. En las últimas temporadas, Paulie se convierte en un fantasma de ese viejo mundo. Sobrevive a todos. Christopher, Silvio, Ralph, incluso Tony en un sentido simbólico. Y sin embargo, es el que queda vagando en las ruinas. Es la prueba de que sobrevivir no es victoria. Cada chiste que hace sobre la mala suerte o el castigo cósmico es una confesión disfrazada de humor. Es un hombre que siente que el universo lo juzga aunque no pueda decir por qué. Si la tragedia de Tony es la conciencia moderna, saber que el juego está amañado, pero jugar de todos modos, la tragedia de Paulie es la devoción ciega. No se adapta, no evoluciona, no cuestiona. Simplemente sigue caminando por el mismo camino hasta que el suelo debajo de él cede, y en eso se convierte en la figura más trágica de todas. No lo consume el poder ni la codicia como a otros, lo consume la fe. Fe en un sistema que ya no existe. Fe en símbolos que han perdido su significado. Fe en que todavía hay algún equilibrio cósmico llevando la cuenta. La verdad es que no lo hay.
Y ese es el horror que Los Soprano nunca dice en voz alta, pero nos deja sentir en los momentos de silencio alrededor de Polly, cuando mira hacia la nada, cuando la risa se desvanece y se queda solo, ves a un hombre enfrentando el abismo, no de la muerte, sino de la falta de sentido. Un soldado sin guerra, un creyente sin cielo, un fantasma que aún respira. Si Polly Walnuts tiene una religión, no es el cristianismo, es el orden. La iglesia es solo un accesorio. Un lugar para confesar los pecados equivocados mientras oculta los reales. El rosario en sus manos, la cruz en su cuello, las oraciones que murmura antes de un trabajo. No son sobre perdón, son sobre control. Polly no reza porque crea en la redención. Reza porque no puede vivir con el caos. Cada oración es una forma de negociar con el destino, de darle sentido a un mundo que ya no juega con reglas. En ese sentido, Polly es la criatura filosófica más pura de Los Soprano. Todos los demás se adaptan a la decadencia del viejo sistema. Tony la intelectualiza, Silvio la compartimentaliza, Christopher la anestesia. Polly, en cambio, cree. Mantiene la fe en la jerarquía, el ritual y el castigo. Piensa que la vida todavía funciona como una hoja de balance. Pecas, pagas, haces un favor, recibes una bendición. Pero al universo no le importa, y Los Soprano pasa años viendo cómo esa creencia colapsa lentamente. Cuando hablamos de destino en esta serie, no hablamos de destino, hablamos de gravedad. Cada personaje está siendo arrastrado hacia abajo, por la culpa, por la codicia, por la entropía de sus propias elecciones. La diferencia está en cómo responden a esa fuerza. Tony intenta intelectualizarla, nombrarla. Polly la niega por completo. Trata su mala suerte como una maldición, su éxito como prueba divina y su culpa como un malentendido. Esa es la única manera en que puede vivir sin quebrarse. Esta negación se convierte en su visión del mundo. Interpreta la moralidad como un contable mafioso. Roba a las personas correctas, muestra lealtad a tu jefe, rinde respeto a los muertos y de alguna manera todo se equilibrará. Se considera bueno porque es leal, porque sigue las reglas de su tribu, pero ahí es donde comienza la disección psicológica. La moralidad de Polly es mecánica, no moral. Actúa correctamente para sentirse seguro, no para ser bueno. Y esa es la esencia de su tragedia. No quiere entender la moralidad, quiere administrarla. Cuando su sacerdote lo sermonea, asiente, pero las palabras nunca aterrizan. Cuando da a la caridad o ayuda a su madre, es transaccional. Cada acto de bondad tiene una expectativa incorporada de que el universo lo verá y le devolverá algo. Por eso se obsesiona con los presagios. No es superstición, es un sistema contable. Si un cuervo aterriza cerca de su coche, es mal crédito. Si encuentra dinero en la calle, es interés divino. Pero debajo de esta aritmética superficial hay una pregunta más oscura que Los Soprano plantea una y otra vez. ¿Qué pasa cuando el mundo deja de pagar deudas morales? Cuando personas como Tony y Polly siguen sobreviviendo, siguen obteniendo ganancias, siguen saliendo impunes. ¿Qué hace eso con sus mentes? Para Tony, conduce a la depresión existencial. Para Polly, conduce a la locura. Y ojo, apenas estamos en la mitad de esta disección. Lo más inquietante está por venir. La paranoia que lo consume, la fe que se convierte en cárcel y el momento en que Polly se da cuenta de que la supervivencia no es victoria. Dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene va a cambiar la forma en que entiendes a Polly Walnuts y el verdadero horror de Los Soprano. La paranoia de Polly no es solo miedo a la traición, es miedo a que el orden moral en el que cree se haya desintegrado. Cada vez que sospecha que alguien es una serpiente es porque no puede procesar la idea de que la lealtad ya no garantiza seguridad. Cada historia de fantasmas que cuenta es una metáfora de su propia culpa tratando de salir a la luz. No ve la diferencia entre castigo y coincidencia, porque en el fondo necesita creer que algo, lo que sea, todavía está llevando la cuenta. Por eso, en términos filosóficos, Polly es un teísta trágico en un mundo sin Dios. Opera con fe mucho después de que la fe haya perdido su poder, y al hacerlo revela algo aterrador sobre la naturaleza humana, que la creencia en sí misma puede ser una prisión. Su existencia entera es un argumento contra la comodidad de la tradición, porque mientras la crisis de Tony es intelectual, la de Polly es espiritual. Él no lucha con ideas, lucha con fantasmas, los fantasmas de cada regla que solía tener sentido.
De alguna manera, la historia de Polly corre en paralelo con el declive de la propia mafia. Ambas son instituciones construidas sobre viejos códigos de honor, superstición y jerarquía. Ambas sobreviven más tiempo del que deberían, y ambas se pudren desde dentro. Las reglas ya no protegen a nadie, solo dan la ilusión de propósito. Polly es el último hombre en pie porque se niega a evolucionar, pero la supervivencia se convierte en su maldición. Sobrevive a su propio significado. Lo fascinante es que Polly no es tonto. Tiene destellos de autoconciencia, momentos breves y dolorosos en los que percibe lo absurdo de todo. Cuando se da cuenta de que las personas que ha matado no atormentan a Tony, o que el dinero que acumula no le trae paz, puedes ver algo romperse detrás de sus ojos. Pero rápidamente lo sella de nuevo con ritual, con humor, con crueldad. Es más fácil ser creyente que filósofo. Lo que separa a Polly de Tony es cómo enfrentan el vacío. Tony intenta hablarlo, racionalizarlo. Polly reza. Ambos fracasan, pero el fracaso de Polly es más silencioso y más patético. No lo destruye la culpa, sino la fe. La insoportable carga de creer en una estructura que ya no existe. Es el hombre que todavía se arrodilla ante un altar silencioso, esperando una respuesta que nunca llega. Y aquí es donde Los Soprano se vuelve filosófica en su forma más brutal. Sugiere que la moralidad, el destino y la fe son invenciones humanas, andamios temporales contra el caos. Paulie es el último verdadero creyente, y eso lo hace tanto santo como loco. Su vida es prueba de que la estructura no puede salvar el alma humana si está construida sobre el miedo. La pistola y la oración descansan lado a lado en su mesita de noche. Ambas son herramientas de supervivencia, ambos símbolos de control. Una mata el cuerpo, la otra calma la mente. Y al final, Paulie no sabe en cuál confiar más. Si Tony Soprano es el rostro de la decadencia moral, entonces Paulie Gualtieri es su eco, un reflejo de lo que sucede cuando la decadencia se convierte en identidad. Son dos caras de la misma estructura, construidas con los mismos ladrillos, pero desgastadas por tormentas distintas. Tony, con toda su astucia y autoconciencia, sabe en el fondo que el mundo que heredó se está derrumbando. Siente la erosión del poder, la influencia menguante de la vida. Polly, en cambio, se niega a verlo. No evoluciona, no cuestiona, no piensa más allá de su próximo sobre o su próxima cena de domingo. Trata cada orden de Tony como sagrada, cada insulto como traición, cada superstición como verdad cósmica. Pero Los Soprano es una serie sobre el tiempo, y el tiempo castiga a quienes no pueden adaptarse. La caída de Polly no es una bala en la cabeza ni una traición en la oscuridad. Es algo más lento, más humillante. La irrelevancia. El mundo sigue avanzando mientras él permanece congelado en su propia mitología. Tony se ve a sí mismo deslizarse moralmente, pero Polly ni siquiera se da cuenta de que ha caído. Confunde supervivencia con éxito. La disección psicológica de Polly comienza donde su lealtad se convierte en patología. Su obediencia al código no es noble, es compulsiva. No sigue reglas porque crea en ellas. Las sigue porque le aterra lo que sería la vida sin ellas. La mafia le da un esqueleto sobre el cual colgar su mente. Sin eso, es solo un hombre atormentado por la culpa, envejeciendo sin legado. Los rituales, la jerarquía, la cadena de mando. Estas son sus medicinas. Las toma cada día para evitar enfrentar el vacío debajo. Tony, en contraste, sabe que está enfermo. Lo analiza en terapia, lo intelectualiza, lo convierte en filosofía. Pero Polly no tiene ese lujo. No es lo suficientemente introspectivo para diagnosticarse. En su lugar, construye una jaula de estructura alrededor de su paranoia, una visión del mundo donde cada pequeña traición es prueba de un orden cósmico. Cada muerte es justicia divina. El universo no es caótico para él, es personal. Todo lo que sucede es un mensaje o una prueba. Esto es lo que hace a Polly tan trágico. Su fe en la estructura es también su condena. Cuando crees que el mundo tiene reglas, cada vez que las rompe, tu cordura se agrieta un poco más. Y en los últimos años de la serie, Polly es un hombre hecho de grietas. Nervioso, supersticioso, obsesionado con presagios y maldiciones. Ve señales en todas partes porque no puede soportar enfrentar la falta de sentido. Tony, con toda su oscuridad, puede mirar al vacío y seguir funcionando. Polly no.
Necesita sus rituales, sus rosarios, sus rutinas, pequeños talismanes para contener el colapso. Pero la verdad más profunda es que Los Soprano usa a Polly para mostrar la lenta extinción de la creencia misma. Cada institución en la serie, religión, familia, negocios, la mafia, comienza como un sistema construido sobre la lealtad y termina como una red de supervivencia. Nadie confía en nadie. Cada código está corrompido. Tony rompe el tabú al ver a un terapeuta. Carmela convierte la fe en un escudo para la culpa. Christopher cambia la lealtad por validación, y Polly, el que se aferra a las reglas, se convierte en el más vacío de todos. La ironía es que Polly cree que es el último verdadero gángster. Todavía habla de honor, respeto, la vida, pule su imagen como si fuera lo último que lo mantiene humano, pero detrás de esa superficie solo hay un viejo asustado tratando de congelar el tiempo. Vive como si fuera 1975 en un mundo que hace tiempo se digitalizó, se comercializó y siguió adelante. Cuando Tony y su crew discuten sobre lavado de dinero o bienes raíces, los ojos de Polly se pierden. No entiende esta nueva versión del crimen organizado. Solo entiende sobres, reuniones y tributo. Por eso la relación de Polly con Tony se convierte en un resentimiento silencioso. Respeta a Tony como jefe, pero no puede comprender al hombre. Tony es cínico, pragmático y moderno, dispuesto a doblar el código cuando le conviene. Polly, en cambio, trata el código como religión. Para él, la flexibilidad de Tony es blasfemia, pero es demasiado dependiente para rebelarse, demasiado asustado para salirse de la línea. Así que vive en esa contradicción emocional: lealtad a un hombre que resiente, obediencia a un sistema en el que ya no cree. Y esa es la esencia de su jaula psicológica. Confunde lealtad con propósito. Mientras tenga a alguien a quien servir, puede ignorar lo vacío que está su vida. Tony usa el poder para escapar de la falta de sentido. Polly usa la obediencia. Ambos huyen de la misma verdad, que nada en su mundo realmente importa ya. El contraste con Christopher lo deja aún más claro. La tragedia de Christopher es que quiere evolucionar. Quiere hacer películas, ser artista, romper el ciclo. La tragedia de Polly es que no quiere, ni siquiera sabe cómo. Cuando Christopher intenta hablar de moralidad o del mundo moderno, Polly lo descarta como debilidad. Pero cuando Christopher muere, Polly no gana poder, gana vacío. Una persona más desaparecida, un fantasma más en su conciencia. La familia se reduce hasta que Polly se convierte en una reliquia rodeada de gente que tiene la mitad de su edad y que no se preocupa por las viejas reglas. Y entonces empezamos a ver lo que la serie ha estado construyendo todo el tiempo. Polly no está sobreviviendo, está decayendo. Las risas, la vanidad, las historias ruidosas sobre su pasado, todo es camuflaje para el miedo. Miedo a ser olvidado, miedo a ser castigado, miedo a morir sin sentido. Se aferra a la rutina porque la rutina es memoria y la memoria es identidad. Si mantiene vivos los rituales, quizá pueda engañarse y pensar que el mundo no ha cambiado. Este es el corazón de su colapso. Polly no muere por traición ni por mala suerte. Muere espiritualmente mucho antes de que termine la serie. Su alma se derrumba lentamente bajo el peso de la superstición y la negación. Se convierte en un fantasma creado por sí mismo. Todavía camina, todavía habla, pero está separado de la realidad. Su paranoia no es locura, es duelo. Duelo por el mundo que lo dejó atrás. En términos filosóficos, Polly representa la tragedia del creyente en un mundo posterior a la creencia. Es lo que sucede cuando una persona construye su identidad sobre sistemas que ya no funcionan. La mafia ya no es una hermandad. Es un negocio, la iglesia ya no es una guía moral, es un telón de fondo estético, y la lealtad ya no protege a nadie, solo retrasa lo inevitable. Polly encarna la negativa, a aceptar esa verdad. Y sin embargo, eso es lo que lo convierte en una figura tan poderosa, porque a diferencia de Tony, que ve la podredumbre y se desespera, Polly mantiene la fe. Su ilusión le da propósito. Está equivocado, pero está vivo. Es el último hombre sosteniendo una vela en una catedral quemada, negándose a admitir que la luz se ha apagado. Y en esa terquedad hay una especie de pureza, la pureza de un hombre demasiado asustado para cambiar, pero demasiado leal para rendirse. El mundo de Polly termina no con violencia, sino con silencio. Los amigos se han ido,
Las reglas están vacías y la risa suena falsa. Se sienta solo, esperando una llamada que nunca llega, mirando alrededor de una casa llena de trofeos que no significan nada. Ha ganado el juego solo para darse cuenta de que el premio era la supervivencia, y la supervivencia es solo otra forma de castigo. Y ahí es donde Los Soprano lo deja. Un hombre preservado en ámbar, demasiado duro para morir, demasiado perdido para vivir. Su historia no es una caída, es una estagnación interminable, la lenta muerte del propósito en un hombre que se niega a dejar de creer. Al final, Polly no muere por traición ni por una bala, muere espiritualmente, atrapado en una rutina vacía, convertido en un fantasma que sigue respirando. Su tragedia no es la muerte, es la irrelevancia. Ahora dime, ¿Polly Walnuts es el último verdadero creyente? ¿O solo un hombre perdido en un mundo que ya no lo necesita? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para descubrir más secretos ocultos detrás de Los Soprano.